Actinver, acostúmbrate a ganar más. Presenta Cuéntame de Economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de Economía. Bienvenidos. En estos momentos de incertidumbre política, económica, es más importante que nunca proteger nuestro dinero. Y la verdad, no hay mejor manera de hacerlo que invertirlo. Por eso en este episodio de Cuéntame de Economía te diremos cuáles son los instrumentos más importantes, de qué se trata invertir, básicamente este ABC o una especie de paso a paso para que uno, le pierdas el miedo con mucha educación financiera y dos, de verdad, pues puedas generar más dinero ya con lo que percibes. Yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y hoy está conmigo Rosalía Lara, editora de Inteligencia en Expansión, y también pues muy contento de que esté aquí un gran invitado, Luis Tinajero, director de Educación e Innovación Financiera en Grupo Financiero Actinver. Pues bueno, Luis, ¿por dónde empezamos con el tema de la inversión? Bueno, es una pregunta complicada. Vamos a tratar de atenderla de manera sencilla. Primero, gracias Gonzalo, gracias Rosy. Bueno, vamos a ver esta conversación, qué puntos podemos poner en la mesa. Ok. Primero, la idea de la inversión, sí, es importante que todo el mundo la tenga claro. Más o menos todo el mundo tiene cierta idea, pero también confunde un poco ahorro a inversión. Totalmente. Entonces, la idea de invertir es poner a trabajar tu dinero. Y pensando por qué la gente no invierte y estos pasos que me preguntas que la gente tiene que dar, hay una encuesta, la encuesta nacional de inclusión financiera, la última que hubo en el 2021, y le preguntan a la gente eso, ¿por qué no inviertes? Y básicamente la gran mayoría, casi el 90% de las personas, responde que no invierte por 3 razones. La primera es pues que no tiene recursos, ¿no? Esa es la más no más me ocurrida. alcanza. No me alcanza, no tengo dinero. Ya que tenga dinero, pues ya lo invierto, ¿no? Etcétera. La segunda es que pues no tienen el conocimiento. Esto que comentábamos, la diferencia de ahorrar a invertir o qué significa pues invertir el dinero y cómo, ¿no? Y la tercera, pues que tiene desconfianza en las instituciones, en su dinero, en la seguridad, la transparencia, etcétera. Entonces, estas 3 objeciones principales, que como digo representan el 90% de las razones por las cuales la gente no invierte en México, pues se caen, y ya respondiéndote, con el paso 1, que es educación básica financiera. Que eso es clave, Rosa, porque a ver, muchas veces hemos escuchado estas razones. No me alcanza, quizá es, como bien dices, la principal, pero también pues no le saben. Sí, justamente. O sea, y vuelvo también a la misma encuesta que comentabas tú. Ahí dice que el 58% de la población ahorra. Y ahorra abajo del colchón, ahorra los 10 pesitos en una botella, en una alcancía. Pero solamente menos del una sexta parte de la población invierte. O sea, sí se está ahorrando, pero no lo están haciendo. Hablaban de educación financiera. ¿Cómo me educo? O sea, yo que solamente sé ahorrar, ¿cómo me educo? ¿Cómo doy ese paso? Esta es una súper pregunta. La verdad, le hemos pensado mucho cómo responder. Hablar de educación financiera, pues es un tema enorme, amplísimo. Depende del nivel que tengas ya de algo de conocimientos financieros. Y desde el nombre suena complicado. Claro, educación financiera. Sí, además no suena pues lo más sexy. No. Pero básicamente es algo muy necesario. Y yo les diría a todo el mundo, tus escuchas, que hay básicamente 3 cosas en esta idea de la educación financiera que tendrías que tener súper claras. La número 1, y creo que está verdaderamente subvaluada y es en general desconocida, es el interés. Cómo funciona el interés simple, cómo funciona el interés compuesto y cómo afecta el tiempo en esto. A ver, esto es importante porque creo que el concepto de interés lo tenemos más bien clavado cuando el banco nos cobra interés, cuando en la tarjeta de crédito, en la tarjeta departamental tenemos, pero el interés también puede jugar a nuestro favor, Ros. Sí, de hecho yo creo que lo vemos, y es más, si vas con la gente por el mundo diciendo, oye, fíjate del interés compuesto y no sé qué, te van a decir, ¿y eso qué es? Y dejan de importarle. De hecho, ayer comentabas algo del interés compuesto, una frase bastante buena. Hay una frase de Albert Einstein que dice que la fuerza más poderosa en el universo es precisamente el interés compuesto. Pero bueno, Luis, ¿qué es el interés compuesto? Bueno,
Esto, como citabas a Einstein, sí es una palanca, es una herramienta poderosísima. Y la gente en general no lo entiende o no se da el tiempo a entenderlo, que en realidad es muy fácil. El interés compuesto es cuando tú inviertes un dinero, lo pones a trabajar, genera intereses, esos intereses se reinvierten y los intereses generan intereses. Eso en general creo que toda la gente lo entiende fácil. Si lo pusiéramos en un ejercicio numérico muy sencillo como para entenderse. Ya. Mira, hay una regla que es muy, es así como truco de fiesta, que se llama la regla del 72. A ver. Esta no sé si la conozcan, probablemente algunos de los escuchas lo conozcan, y es cuando tú conoces una tasa de interés, divides 72 entre esa tasa de interés. Entonces, pensando en un ejemplo pues, de un chavo recién graduado, digamos que empieza a trabajar y dice, bueno, pues voy a empezar a ahorrar, invierte para fines del ejemplo, en todo un año puede ahorrar, por ejemplo, 100,000 pesos. Con un horizonte a largo plazo, su jubilación, por ejemplo, estaríamos pensando que se jubila a los 60 años, 65 años. Entonces, solo considerando estos 100,000 pesos y la regla del 72 para entender un poco cómo funciona, si tú piensas que él lo invierte en un portafolio para fines del ejemplo de 7%, 72 entre 7, pues más o menos, para hacer las cuentas fáciles, pues son 10, ¿no? Entonces, eso significa que cada 10 años se duplica tu dinero. Y la gente también dice, oye, pues es una tasa muy baja, 10 años es mucho, etcétera. Pero ¿qué pasaría en este caso? Este chavo, esta persona, bueno, ya pues pude ahorrar 100,000 pesos en este horizonte de inversión que son 40 años, pues su dinero se duplicaría 4 veces. Entonces, pensando en este ejemplo, los 100,000 pesos en la primera vez que se duplican los 10 años, pues serían 200,000 y luego 400,000 y luego 800,000 y luego 1,600,000. Nada más. 100,000 pesos se traducen en 1,600,000 por el factor del tiempo. Y del interés compuesto. Y esto Correcto. es lo que me parece Einstein no se equivocó. importantísimo. No, y calcula, ¿no? O sea, si la gente hiciera esto, si todos los chavos empiezan a invertir, porque además, pues alguien que se gradúa en promedio en México está ganando entre 10,000, 25,000 pesos. Si tiene capacidad y sobre todo esta visión para hacer algo de dinero a un lado y empezarlo a invertir, pues en teoría, pues no solo va a poder invertir esto, sino los próximos años, pues va a seguir progresando en su carrera profesional, va a tener más capacidad de inversión ahorro, va a empezar a partir más. Entonces, imagínense el resultado que tiene, y a eso se refiere Einstein, pues cuando alguien toma este hábito, adopta este sistema, que se trata mucho de esto, adoptar el sistema, pues el resultado que sería, no solo para esta persona, pero para la sociedad completa. O sea, si alguien pudiera tener eso y en general implantarlo, pues cambiaría completamente el escenario. A ver, este es digamos, el primer paso, el tema de la educación financiera y conocer estos conceptos tan básicos como es el interés compuesto, que creo que ya Luis lo explicó de una gran manera. Yo la verdad no conocía la regla del 72. ¿Tú la conocías, Ros? Yo sí la recuerdo, pero el ejemplo que lo has dado es bastante bueno. Yo lo conocía más teórico y aburrido y... Para eso está Cuéntame de Economía, para eso estamos aquí. Sí. Pero a ver, ya que tenemos, digamos, ya que nuestros podescuchas ya nos vieron, ya nos escucharon sobre esta regla y sobre todo de la potencia que puede tener el interés compuesto y el paso del tiempo, viene la parte de que te conozcas. Ahora sí que conócete como inversionista. Ros, primer paso, pues es tan fácil como ¿qué quieres? Es eso. Y en el ejemplo que decía Luis, creo que es muy claro. Gano tanto. ¿Cuánto puedo destinar a invertir? ¿Por cuánto tiempo? O sea, yo creo que esas dos cosas son clave. No sé, Luis, tú eres el experto. Claro, sí, así como comentan, el siguiente paso, además de esta educación básica, que yo la cerraría así, lo que decíamos en el interés compuesto y en la regulación mexicana, simplemente conocer, por ejemplo, 3 instituciones, la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Conducef y el AMIF. Okay. Simplemente ya con eso ya avanzas muchísimo en la idea de la educación básica, los conceptos básicos. Segundo, sí, como dices, Gonzalo, es conocerte como inversionista. Sí,
obviamente pensar en tu objetivo de inversión, si tienes uno, es muy válido no tener, simplemente decir, bueno, pues quiero empezar a formar un patrimonio, ya vemos, ¿no? Adoptar este sistema que comentábamos. Pero hay otros dos factores. Número dos es considerar tus necesidades de liquidez, ¿no? Si tienes este dinero, pero estás pensando que lo vas a disponer a fin de año o en las vacaciones de marzo, ¿no? O el verano próximo o en tu jubilación, cambia mucho el espectro de instrumentos de inversión que se te podrían recomendar como inversionista. Entonces, que ahí es un punto en donde, por lo menos lo que nos han luego escrito nuestros podescuchas, quizá como, y sucede también, digo, sobre todo cuando eres más joven, que tienes una lana, ¿verdad? Y ya tuviste tu primer rendimiento y entonces tú metiste 50,000 pesos y ahora ya tienes 53,000 pesos y van para afuera esos 3,000 pesos, ¿verdad? Eso, digamos, depende mucho de las necesidades de cada quien. Puede ser que es válido, necesitabas esos 3,000 pesos para ir a un concierto, para invitar a tu chica a cenar a un lugar muy caro, qué sé yo. Pero después hacia adelante, ¿cómo defines o digamos cuál es la mejor manera de definir tus tiempos de ahorro? Ya. Simplemente con dos cosas adicionales. Una es, además de las necesidades de liquidez, tu perfil como inversionista a la exposición de riesgo, ¿no? Eso. Ahí mencionabas el ejemplo pues de alguien que invierte 50,000 pesos, tiene 53 y ya se los está gastando, no solo eso, sino hasta más, ¿no? Si tú te conoces como inversionista y entiendes lo que está pasando con tu dinero, entiendes el instrumento de inversión que escogiste, puedes escogerlo. O sea, te da más claridad en saber qué escoger. Si yo sé que yo soy muy nervioso y que yo no quiero tener volatilidad, porque ha sucedido, así como dices, esta persona gana 3,000 pesos y ya está gastándoselos. También, de repente, unas personas por un rendimiento potencial alto invierten 50,000 pesos. Con la volatilidad actual, de repente tienen 49,000 pesos, ¿no? Y no pueden dormir, se les sube la presión, empiezan a maldecir. Ay, escuché a Luis Tinajero, maldito sea. Porque, no estaban listos para la volatilidad que ese instrumento quizás pueda dar o no. Si quieres dormir tranquilo, pues hay instrumentos que te lo dan. Oye, y justo creo que ese es otro concepto de esos importantes en educación financiera básica. Riesgo, relación riesgo-rendimiento. Totalmente. En general, el rendimiento es una expresión de riesgo. Es decir, entre más riesgo haya en tu inversión, pues debe de pagar un premio más alto, es el interés más alto. No existe eso de un rendimiento muy alto a un riesgo cero. Claro. O sea, cualquier persona que escuche eso, mi recomendación es que se dé la vuelta y se vaya lo más rápido posible de ese lugar. Esta solución es milagro en donde, mira, tu lana va a estar completamente seguro, no te preocupes, tú dame tus 100,000 pesos y en un año te voy a regresar 200,000. Eso no existe. No, claro que no. Y regresamos a los puntos que comentábamos, ¿no? Simplemente conocer un poco del mercado regulatorio, del marco regulatorio, en México, saber si una institución está regulada o no, si un instrumento está regulado o no, pues te da ya claridad, ¿no? Simplemente cuando entiendes más el instrumento de inversión, muchas personas llegan y me dicen, oye, fíjate que quiero invertir en esto porque paga muchísimo, no sé qué, y revisamos el flujo del dinero, ¿no? Lo que pasa con el dinero cuando lo pones, a dónde se va y qué pasa con él, y ellos solos dicen, oye, pero eso es muy riesgoso, ¿no? Sí. Y pues, o sea, pues claro, ¿no? O sea, tienes el riesgo del no pago, de la contraparte, si es que no estás invirtiendo en algo regulado. Y por otro lado, si entiendes el flujo del dinero, lo que pasa con tu dinero cuando lo pones, pues te puede dar mucha tranquilidad y transparencia, decir, oye, es una institución regulada, el instrumento está regulado, entiendo lo que sucede con mi dinero y esto es lo que se atiende con la educación básica esta financiera. No es una regla de oro, ¿verdad, Luis, Ros? Pero se supone que entre más joven eres, mayor tolerancia al riesgo deberías tener, ¿no? Es decir, puedes apostar, digamos, o invertir más bien tu dinero en instrumentos que son más volátiles, mientras que conforme va avanzando la edad, pues te vas por algunos productos más seguros. ¿Es cierto eso, Luis? Sí, tiene que ver con tu horizonte de inversión, ¿no? Okay. Yo conozco muchas personas que son ya mayores
e invierten en instrumentos muy volátiles, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque están pensando en sus nietos, en dejar cierto legado, en seguir una tesis de inversión que ha funcionado en años, ¿no? La idea de que cuando eres joven puedes asumir más volatilidad está simplemente relacionada con la idea del tiempo, ¿no? Tienes más tiempo para que pues la tesis funcione. Por ejemplo, si inviertes en acciones, pues pasas a ser dueño de la empresa en la proporción que tienes acciones y pues una empresa está sujeta a la volatilidad del mercado, a la competencia, a la regulación, a temas internos de crédito, liquidez, márgenes, proveeduría, a temas internacionales también, ¿no? Entonces, cuando lo entiendes más y inviertes a largo plazo, en general la razón de las empresas pues es crecer, tener utilidad, y esa tesis, entre más tiempo exista, pues puede cumplir más fácil, ¿no? Ok. Por eso sí, o sea, yo te respondería que sí es importante el horizonte, ¿no? Entonces, ya me conocí, ya me eduqué, ya empecé a leer, ya me conocí, ya sé cuánto voy a destinar y por cuánto tiempo. ¿Y ahora qué sigue? Pues ya dar el primer paso. Aventarse. Ahorita comentaste algo, Ros, muy importante. Siempre la moneda tiene dos lados. Entonces, ahorita en la educación financiera, y lo comentaremos más porque hicimos un acuerdo con ustedes, cuando alguien busca recursos de educación financiera, también es muy importante que sean fuentes sólidas, ¿no? Porque así como puedes abrir el celular y ver mucha información y muchas plataformas de inversión que no están reguladas o de inversión entre comillas, etcétera, pues sí tienes también que escoger cuál es tu fuente de educación. Tiene que ser una fuente institucional, regulada, para que no haya pues, controversias si no entiendes muy bien todavía el escenario de inversión. Y ya para dar el paso a inversión, hay una escalerita en tema de exposición a la volatilidad, ¿no? Claro. Para alguien que nunca ha invertido, y es muy importante este paso, porque pues, la mayor parte de... Es mojarte por primera vez. Claro, es simplemente que dejes de ser ahorrador y te conviertas en inversionista. Hay una enorme cantidad de personas que tienen sus cuentas bancarias que no les dan intereses. Hay estimaciones de hasta 40 millones de personas que están en esta situación aquí en México. Y simplemente es decir, ok, yo no me he dado el tiempo de entender instrumentos financieros un poco más elaborados. Quiero dar simplemente el primer paso, y la recomendación en estos pasos es invertir en un instrumento de deuda como CETES. Está CETES Directo, el portal de CETES Directo, o están fondos de inversión de deuda. Normalmente estos son los menos volátiles y donde las personas pues encuentran por primera vez la idea de que su dinero está haciéndoles dinero. Que además, digo, son instrumentos bastante estables, como dices, la volatilidad es baja. También el rendimiento no necesariamente va a ser el mayor, pero vaya, para quitarte el miedo, para que comiences a ver que tu cuenta, en lugar de estar nada más bajando o quedándose estática, bueno, que eso de quedarse estática es entre comillas, porque la inflación, ¿verdad?, se está comiendo tu capacidad de compra. Pero que veas que sí está generando, eso sin duda, bueno, a mí me pasó la primera vez que hice una inversión, pues sí me sacó una sonrisa, ¿verdad? Sí, claro. Aunque sean los 2 pesos. Oye, pero... A ver, porque quiero retomar uno de los puntos que decías al principio, el monto de inversión, porque, ay, no, para abrir una cuenta necesito, no sé, 100,000 pesos, correcto, cosa que yo no tengo. Sí. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo doy el paso con mis, no sé, 100 pesos que tengo en la bolsa? Ya, esa es súper buena pregunta, Ros. Ese es un paradigma que se ha mantenido y ya no existe ese escenario. Comentábamos ahorita de que sacas tu celular y encuentras muchísima información, pero también encuentras muchos portales regulados, como el caso de Bursanet, el caso de Actinver, etcétera, donde puedes empezar tu inversión con una cantidad mínima de dinero, ¿no? Las fibras, que es un instrumento de inversión muy, muy interesante, pues hay fibras que cuestan 11 pesos, ¿no? Entonces, lo que te cuesta un café o pues ya puedes incluso... ¿En dónde compras tu café? Claro, que te salió en 11 pesos, ya, maravilla. Con un café de estos de latte y fantasía, ya te haces un portafolio de varios activos de inversión, ¿no? Entonces, era cierto, antes tenías que tener un capital relevante para invertir, hasta hace poco eran cantidades de $1 millón o más,
para comprar acciones tenías que ir a través de un servicio asesorado, había pocos instrumentos en el mercado que te permitían estos accesos, las fibras, se han incorporado más de 15 fibras en los últimos años al mercado, etcétera. Entonces, el escenario ha ido cambiando. El SIC, después de la pandemia, ha crecido muchísimo. El SIC es la sección de cotizaciones de empresas internacionales en la bolsa. Entonces, ahorita hay más de 1,500 ETFs, hay más de 2,000 empresas internacionales listadas. Obviamente están las empresas locales y con muy poco dinero en realidad te puedes armar un portafolio de inversión, pero sí es muy importante que se ajuste a lo que comentábamos, ¿no? Tu perfil de inversión, tu objetivo, tu horizonte y tu capacidad de riesgo. A ver, Luis, digamos, de manera breve, después de CETES, después de fondos de inversión de deuda, ¿cuáles serían, digamos, los siguientes pasos para alguien que pues ya comenzó a entender y a conocerse más y ya invirtió, ya dio sus primeros pasos como inversionista? ¿Qué seguiría? A mí me parece que el siguiente paso natural serían las fibras. Ok. Son fondos de inversión, fideicomisos que invierten en inmuebles, están muy transparentados en México y puede darle exposición a alguien a mercados de rentas, porque pues esa es la tesis de inversión de las fibras. Hay algunas variantes ya de algunos sectores un poco más innovadores, etcétera, telecomunicaciones, escuelas, etcétera. Pero en general es estas personas que entienden muy bien el concepto de tener una casa y rentarla, o tener un local y rentarlo, pues es lo mismo, pero a través de un vehículo de inversión organizado. Entonces, yo sugeriría que ese es el siguiente paso. Y ya el siguiente, pues la renta variable, ¿no? Los fondos de renta variable o las acciones, que ya es lo que la gente relaciona normalmente con el tema de inversión. Y hay todas las anécdotas y todas las historias y mi compadre me dijo, etcétera, ¿no? Ahí es cuando la gente se empieza a clavar, ¿no? En la noticia. Oye, ya leí que a esta empresa le está yendo muy bien. Yo creo que voy a comprar una de sus acciones y voy a vender aquella porque parece que no le dio muy bien. La verdad es que ahí es un mundo fascinante, Ros, ya cuando llegas a ese punto. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que aquí un punto clave es mantenerse siempre al tanto de las noticias, ¿no? O sea, si estás invirtiendo en acciones como persona que entra y compra una o dos acciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, de qué otra manera puedo estar invirtiendo en acciones sin a lo mejor estar tan activa yo o estar pegada todo el tiempo a qué es lo que está pasando? Muy, muy buenas preguntas. A ver, vamos a uno por uno. Comentaba, invertir en acciones es hacerte parte dueño de la empresa y está sujeto a la condición de la empresa y el mercado y demás, ¿no? Cuando alguien empieza a invertir en acciones, nunca ha tenido esta experiencia, dice, voy a apostar en la bolsa, ¿no? Voy a jugarle a la bolsa. Y esto a mí me prende las alarmas y alertas porque en realidad evitamos eso, no son apuestas. Esto no es un casino. Claro, es entender el negocio, claro, y estar convencido de que el negocio es buen negocio, que te gusta, que crees la tesis de inversión, de que va a seguir creciendo, etcétera. Entonces inviertes. Entonces, ya respondiéndote, Ros, hay un espectro enorme de posibilidades para un inversionista que quiere invertir en acciones. Hay inversionistas pasivos que dicen, bueno, yo quiero invertir en empresas, pero no quiero estar revisando los estados financieros de la empresa constantemente y quiero seguir el mercado. Entonces hay ETFs indexados, hay fondos de renta variable indexados que replican el mercado o los mercados, ¿no? Que también hay, obviamente, el mercado mexicano con el Nasdaq mexicano. Muchos ETFs, muchos fondos que replican el Standard & Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿El ETF lo podemos considerar como una canasta de acciones? Tal cual. Y esta es otra de las ventajas. Si tú fueras a comprar de manera individual las empresas que están dentro de un ETF, que hay muchos ETFs que cuestan muy poco, regresamos al ejemplo del café, puedes comprar una acción de un ETF con muy poco dinero. Tienen adentro empresas que conocemos todos, ¿no? Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, etc. Sí, es un mix, digamos, es como una ensalada de estas empresas. Sí. Y si tú te fueras de manera individual, pues tendrías que tener el dinero suficiente para comprar una acción. En muchos casos, pues ya estamos hablando de 20,000, 30,000 pesos, a lo mejor más cantidad por una sola acción. Y a través del ETF
como es un instrumento de inversión colectiva, pues todos los inversionistas de ese ETF meten su dinero y el ETF compra las empresas del índice. Pero bueno, antes de despedirnos, porque se nos está acabando el tiempo, Luis Ros, les tenemos dos cosas. Uno, una manera muy interesante de comenzar su camino a la inversión y un regalito. Y vamos a hablar del reto Actinver, porque si de verdad están interesadas en convertirse en inversionistas, creo que esta es una gran manera de hacerlo. Luis, este es tu bebé. ¿De qué se trata el reto Actinver? Sí, estoy muy contento, Gonzalo, de estar participando en esta iniciativa. El reto Actinver al día de hoy es el evento más grande en México para formar inversionistas. Okay. Este sería el 16º reto que hacemos. Llevamos 16 años en Actinver haciéndolo. El propio reto ha ido evolucionando, pero básicamente ahí queremos que las personas aprendan y conozcan estos pasos necesarios que comentábamos para empezar su inversión, ¿no? Básicamente el reto es este evento que dura 6 semanas. Empieza el 7 de octubre. Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de octubre. Es una súper oportunidad para las personas que quieren empezar a invertir o si ya invierten, a enterarse de más oportunidades en el mercado. El reto está compuesto de 3 pistas. Hay conferencias y talleres, hay cursos y hay un simulador. El simulador tiene $1 millón de pesos virtuales. El simulador está también conectado en tiempo real a la Bolsa Mexicana de Valores. Y el ejercicio de comprar acciones, fondos, CETES, simplemente hacerlo, entender lo que pasa con tu dinero y tener este ejemplo es muy, muy ilustrativo. Y también hay gente que se mete y pues quiere sentir instrumentos de riesgo o de volatilidad y los entiende mejor. Yo creo que es muy, muy buen ejercicio. Y por otro lado, vamos a tener más de 90 ponentes esta ocasión, expertos del sector financiero, en finanzas personales, en riesgos, en elementos muy necesarios para que alguien construya sus portafolios de inversión, desde cosas muy básicas hasta ya avanzadas. Sí, fíjate que yo he participado un par de años y la verdad es que es muy interesante ver el simulador, por ejemplo. Creo que ahí todo esto que hemos hablado, creo que se condensa muy bien en el simulador. ¿Y ganaste una lana? No. Esto es muy importante, fíjate, porque este año los espero y a ti también, Gonzalo, verlos ahí, los ganadores. Damos más de 2 millones de pesos reales en premios. Okay. O sea, no solo tienes esta ganancia de aprendizaje, que creo que es lo mejor del reto. Totalmente. Sino que pues también damos premios. El primer premio es de 500,000 pesos. Y así vamos dando más de 50 premios en efectivo y también tenemos asociaciones con universidades donde también ellos tienen su ranking y sus premios y estamos en realidad muy contentos de poder continuar esta iniciativa de educación y de aprendizaje. De hecho, bueno, si quieren tener más información o ya de plano inscribirse, deberían hacerlo. Así que no lo piensen más. Es retoactinver.com. Pero también les dije que tenemos un regalo. Y es que Luis se puso muy guapo y generoso para este episodio y nos trajo un código de descuento para la inscripción. Es un descuento de 20%. Tienen que poner el código EXP24, EXP en mayúscula, 24 en número, EXP24, y con esto van a recibir 20% de descuento en su inscripción. Entonces ahora sí, no hay pretexto, Luis. No, los esperamos en Reto Actinver. Una parte importante también del premio es que se hace la celebración en el penthouse de la bolsa, un aliado nuestro en el reto, y es un edificio emblemático de la historia financiera de este país. A todos. Donde esperamos verlos a ustedes y, bueno, a los ganadores de su auditorio. Pues muchas gracias Luis por el descuento, muchas gracias también por haber estado aquí en Cuéntame de Economía. Gracias por la invitación, Ros, Gonzalo, gracias. Gracias, Ros. Gracias a ustedes también. Bueno, y ahora sí nos despedimos, muchas gracias y ya saben, nos vemos por acá el próximo lunes en Cuéntame de Economía. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.